¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, estimados ponentes, moderadores y participantes. Vamos a continuar con el segundo día de la semana de la Junta en su 18ª edición del presente mes. Tenemos con nosotros como moderador al doctor en Contabilidad y Finanzas, Luis Miguel Floriano Benítez, miembro del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches, estimados colegas. Les saluda el contador público colegiado Luis Miguel Floriano Benítez, actual miembro del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental, dándole la cordial bienvenida a todos los participantes y estaré a cargo de moderar el webinar denominado Reconstrucción y elaboración de análisis de saldos de ejercicios anteriores en el marco del proceso de depuración contable. Dado el avance del proceso de depuración y sinceramiento contable, resulta necesario difundir procedimientos prácticos sobre acciones de reconstrucción y elaboración de análisis de los saldos de las cuentas contables de ejercicios anteriores como parte del conjunto de actividades orientadas a la determinación de la existencia real de activos y pasivos. Sinceramiento contable de medición a fin de que los estados financieros cumplan con las características fundamentales de relevancia y representación fiel en el marco del citado proceso como etapa preparatoria hacia la adopción plena de las NIC-CCP. En esta ocasión estará a cargo de la ponencia el magíster CPC Juan Francisco Aradívar Romero, quien compartirá algunos alcances de la normatividad, así como algunas experiencias y reflexiones respecto al proceso de sinceramiento y depuración contable. El magíster Aradívar es actualmente presidente del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, doctorando en Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Contables con mención en Auditoría por la Universidad Nacional Jorge Basadre, máster en Gerencia Pública por EUSIN Business School, España, profesor de Finanzas Públicas en las Universidades Nacional Jorge Basadre, Universidad Nacional del Centro y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se establece que el ponente tiene un tiempo de 45 minutos para realizar su exposición y los participantes tendrán 10 minutos para realizar las preguntas que consideren pertinentes. Adelante, colega Juan Francisco. Muchas gracias, estimado Luis, por tu amable presentación. Estimados amigos, estimados colegas, vamos a dar inicio a esta presentación que ha sido preparada con estos temas de mucha relevancia. Muy bien. Pueden ustedes apreciar la presentación. La temática que corresponde está asociada dentro de este marco de proceso de depuración y sinceramiento contable. Y para ello hemos querido tomar como énfasis esta parte central, medular, que consiste en la elaboración de los análisis de los saldos de las cuentas contables. ¿Sabían ustedes que existen entidades que cuentan con información contable en su data CIAF desde el año 2006? Existen hoy en día entidades que cuentan con sus análisis de saldos de cuentas contables. ¿Y cuáles son los principales puntos que dan como observaciones de auditoría respecto a no contar con estos análisis? Para ello hemos elaborado una temática ordenada en el sentido de que podamos entonces hacer una revisión veloz de estos puntos que hemos considerado como comité hacer un efecto multiplicador hacia todos los colegas en las finanzas públicas. En primer lugar, vamos a tomar en consideración cuál es el marco de preparación que tenemos en la información contable, la cual constituye vigente para periodos intermedios, y también vamos a relacionar que estos alcances normativos ya dan cobertura a la elaboración de los análisis propiamente dichos de los saldos de las cuentas contables que refrendan cada uno de los rubros que se pueden visualizar en los estados financieros. Con ello, vamos a tomar consideraciones de las funciones que tienen los contables en el sector público respecto a las verificaciones y conciliaciones que se siguen con el fin de asegurar, ¿no?, la consistencia de esta información contable. Entonces, luego de revisar este marco de preparación, conociendo ya los alcances de las verificaciones y conciliaciones, nosotros vamos a poder vincular ello en este marco de proceso de depuración y sinceramiento contable, en el cual se sigue una estructura
por niveles de levantamiento de datos. Por ello, no podemos dejar de mencionar que todos estos datos los tenemos contenidos en el CIAF. Máxime que el registro administrativo, el registro contable, ¿no? Esta incidencia presupuestal financiera, no financiera, se representa obligatoriamente en este sistema. Para ello, vamos a poder ver estos registros administrativos y cómo esta información, este conjunto de datos que tenemos en el sistema, podemos exportar, analizar, reestructurar, ordenar al gusto del cliente. Por ello, nosotros vamos a poder hacer una revisión de estos reportes que generamos a través del CIAF, ordenarlos y de esta manera hacer el constructo de los análisis de saldos de cuentas contables. Es muy importante también para ello que veamos que en el transcurso de los años ha existido ciertas variaciones, incorporaciones que se van dando al nuevo plan contable gubernamental. Y un hito que se marcó en la historia, que fue trascendental, y muchos de ustedes recordarán, fue en el año 2008-2009. En el cual pueden notar que ha existido una modificación sustancial respecto a las cuentas contables, a los clasificadores presupuestarios, y que hoy en día se han venido a actualizar. Vamos a revisar también ello. Con este conjunto de revisión temática vamos a poder entonces ver la propuesta de valor que traemos el día de hoy y la generación de valor público como contadores en el sector público. Muy bien, entonces es así que iniciamos esta presentación con esta imagen. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Desde las perspectivas de una información contable. Ustedes pueden visualizar que tenemos fuentes de información de distintas áreas, órganos, unidades orgánicas, y esta información que deriva de años anteriores, año 2005, 2006, 2007. Muchas veces podemos notar que esta información a veces no se encuentra debidamente respaldada, asegurada en los archivos de correspondencia que tiene la entidad en el acervo documentario. Y a su vez pueden ver que tenemos un marco normativo que da como uso obligatorio de alcance también de sustentar estos registros contables. Cada registro contable debe estar debidamente sustentado con una documentación física y electrónica. Y te da la responsabilidad que se debe custodiar esa información mínimamente como un periodo de 10 años. Pero ¿qué podríamos manifestar de la información más antigua? Que tiene un origen y da cobertura también a un proceso de un registro contable. Entonces, esta es una imagen que nos deja reflexionar hoy en día y ver que de este desorden que pudiera llevar de los años 2000, 2005, 2010, que ha venido en este caso acumulándose en el transcurso de los años, vamos a tener que tener ese reto, ese desafío de poder reconstruir, validar los saldos de las cuentas contables, debidamente respaldados con la documentación fuente pertinente. Entonces pueden ver que es un trabajo no que va a demandar solo de un contador público, sino que es un trabajo que corresponde a nivel de entidad, a nivel institucional. Entonces, luego de pasar esta imagen, vamos a revisar el marco de preparación que tenemos hoy en día vigente, ¿no? Pueden ver que como acciones preliminares respecto a la preparación de la información contable, establece, ¿no?, la directiva vigente que se deben elaborar estos análisis de saldos de cuentas contables que respaldan y que refrenden cada uno de los rubros de los estados financieros. Y algo que es muy importante mencionar, ¿no?, algo que es muy importante hacer mención, es que esta información debe consistir en un detalle, ahí está, pormenorizado, debidamente conciliado y sustentado con el respectivo documento fuente, ¿no? Ahí ustedes pueden visualizar esa documentación física o electrónica. Muy bien. Con ello, también podemos hacer mención que dentro del alcance de estos puntos normativos, tenemos también materia normativa que se ha emitido por parte del Sistema Nacional de Control. Y es ahí donde pueden notar que se ha dado una cobertura a lo que es las verificaciones y las conciliaciones de la fuente de información. Y dentro de esta fuente de información se considera también la información financiera, patrimonial, administrativa, y es más, incluso estratégica, que va a soportar los diferentes planes, presupuestos gubernamentales, y los mismos repercuten entonces en un acto y hecho económico. Pero algo que es muy importante mencionar, que esta información se debe verificar, validar periódicamente, ¿no? Pero algo que es esencial es con fuentes. Ahí está, información fuente. Ya sea información que provenga de la propia entidad, fuente interna, o también de fuentes externas. Y es por eso que ustedes van a poder visualizar que existe la circularización, confirmación de saldos de cuentas contables, ¿no?, como parte de los procedimientos también que ve dentro del auditor, pero también lo debe realizar el propio contable. Entonces, tomando en consideración ello, siendo conocedores que se realizan las verificaciones y conciliaciones, ustedes van a poder ver también
Y ahora, empatando esto ya a un proceso de depuración y sinceramiento contable, identificamos en este numeral 8 que se relacionan acciones que se van a llevar a cabo para el levantamiento de datos. Y aquí hemos querido resaltar la parte medular que consiste entonces en refrendar la documentación fuente. ¿Qué vamos a hacer nosotros dentro de un análisis de saldos de cuentas contables? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué información vamos a rescatar? ¿Qué datos necesitamos para poder refrendar la composición de los saldos de las cuentas contables que refrendan los estados financieros? Entonces es así que ustedes pueden visualizar que en un primer momento, en acciones de nivel 1, se requiere la búsqueda. La búsqueda exhaustiva de los documentos que sean soporte, ¿no? Tanto internos como externos, ¿no? Pueden ver cómo conecta con la parte de las verificaciones y conciliaciones. Y es así, tomando en correlación ello, también incorpora que son documentos físicos, tales como también digitales, ¿no? Físicos o digitales. ¿Qué tal? A su vez, algo que es muy importante también considerar es que se va a orientar a la determinación de la fecha de registro. Es más, exige también que se debe llevar a cabo un registro debidamente de forma ordenada y cronológicamente, es decir, la fecha respectiva de la transacción. Con ello, entonces estamos haciendo mención que ya incorporamos una revisión de una documentación fuente debidamente respaldada en orden de compra, orden de servicio, en contratos, en planillas, liquidaciones, entre otros, que van a permitir perfeccionar como sustento este acto o hecho económico. Ya está. Eso es lo que podemos considerar en una revisión exhaustiva en un primer nivel. Muy bien. Ahora, con ello vamos a poder también considerar que en un nivel 2, en un siguiente nivel, estaríamos abordando de esta forma que al no contar con esta información en un primer nivel, vamos a proseguir con llevar a cabo acciones, procedimientos adicionales que permitan localizar, y aquí hablamos de una palabra clave, reconstruir, sustituir o reemplazar información. ¿Cómo realizamos ello? Para esto, ustedes pueden visualizar en pantalla, vamos a hacer rápidamente, que se van a tomar en cuenta consideraciones, ciertos procedimientos adicionales como conciliaciones bancarias, inventarios físicos, informes de valorizaciones, la conformación, en este caso de saldo con clientes, proveedores, terceros, requerimientos de terceros, conciliaciones con otras entidades, operaciones recíprocas, reconstrucción de expedientes, constancias y certificados, u otra documentación que respalde, ¿no?, este acto o hecho económico. Pueden ver que es un trabajo exhaustivo, claramente, que vamos a permitir complementar con las acciones del nivel 1. Ahora, también se dan ciertos aspectos que son de carácter extraordinario. ¿Qué haríamos nosotros si ya pasamos a un nivel 1? Hacemos la revisión de la documentación fuente interna o externa que tiene la entidad, pero también vemos que luego de llevarse a cabo procedimientos adicionales, luego de estas verificaciones, conciliaciones con terceros, reconstrucción de expedientes, no contamos con información. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces pasamos a otro nivel. Y es en este nivel que, miren, dice, es de carácter extraordinario, ¿no? Ahí pueden ver, carácter extraordinario, que resulta de la imposibilidad de conseguir documentación bajo las acciones de nivel 1 y nivel 2. Obviamente, que aquí hablamos de una situación que conlleva, entonces, al carecer de esta documentación fuente, conducir a actos que determinen también responsabilidades administrativas, funcionales, legales, entre otras, ante la carencia de esta documentación y es cómo es que se han llevado a cabo estas transacciones y registros en los estados financieros, ¿no? Todo registro contable debe estar debidamente soportado. Y eso lo vamos a notar dentro del alcance también del texto único ordenado del Decreto Legislativo 1478. El Sistema Nacional de Contabilidad, el texto único ordenado vigente, pueden ver que hace una incorporación, un énfasis en que todo el registro debe estar debidamente sustentado. Eso es. Mire, todo registro debe estar debidamente sustentado con la documentación física o electrónica. A su vez, como vemos toda esta información, es importante resaltar que el registro contable se lleva a cabo a través del CIAF. Eso es, a través del CIAF, ¿no? Entonces, ya tomando fuentes de información física o electrónica, y es más, respaldando que todos los registros contables deben refrendarse y registrarse obligatoriamente en el CIAF, obviamente que desde este CIAF vamos a poder exportar datos, analizarlos y llevar a cabo la consistencia, la referencia completa de los saldos de las cuentas contables que tenemos en nuestros estados financieros. Entonces, es así que les traigo a ustedes una captura de pantalla, lo que corresponde a un registro administrativo, ¿no?
En este registro administrativo, que es del CIAF, ustedes pueden ver bastantes datos, ¿no? Codificaciones, códigos, que a veces podemos notar que esta información pasa desapercibida, pero que tiene alto valor. Entonces, para ello, es importante que ustedes visualicen que existen transacciones que inciden en una ejecución presupuestaria, ¿no? Y en el lado izquierdo pueden notar que tenemos las distintas fases de ejecución presupuestaria. Vamos a ver entonces que tenemos, en esta medida, lo que son las certificaciones de crédito presupuestal, los compromisos, los devengados, giros, ¿no? Conducentes a un proceso de pagos. Y en contexto, podríamos ver que en este registro tenemos en materia de bienes y servicios una contraprestación que se da por servicios, pueden ver una orden de servicio, corresponde una factura, y a su vez, tomando el comprobante de pago electrónico, conducimos al siguiente paso, la cancelación de la misma con el comprobante de pago que emite la entidad, ¿no? Que autoriza la transferencia por parte del tesorero y administrador de la propia entidad gubernamental. A su vez, como pueden ver estas secuencias, estas codificaciones que vamos dando, ¿no? 032, orden de servicio, 001, factura, 009, comprobante de pago, vemos que también existen codificaciones adicionales que pueden ustedes representar, como clasificador económico de gastos, las partidas, vemos también asociando lo que es una meta presupuestaria, una cadena funcional problemática de gastos, vean ustedes la relación que existe sobre cada uno de ellos. Y a su vez pueden ver que también tenemos información complementaria que permite llevar a cabo la realización de las conciliaciones bancarias. Tenemos ahí codificación de libro bancos, tenemos un documento B, hacemos mención a los rubros de fuente de financiamiento, ahí está. Pueden ver que cada uno de estos documentos que tenemos contenidos referencian, en este caso, una numeración, y también ustedes pueden visualizar que tiene una fecha de documento, ¿no? Entonces, cada documento referencia una fecha. Ahora, con esto estaríamos mencionando que tenemos más datos aún. Por ejemplo, tenemos el tipo de operación. ¿Qué tipo de operación corresponde? Y pueden ver tipo de operación N en materia de bienes y servicios. Y cada registro contable que derive de un registro administrativo tiene una correlación, una numeración respectiva, ¿no? Ahí vamos a ver que en este caso tenemos un número de expediente CIAF, ¿no? Es el código de identificación de este expediente, ¿no? Que conduce a diferentes fases de ejecución presupuestaria. Y algo más, ¿no? Me pueden decir, pero ¿qué datos más podemos visualizar? Miren, que adicionalmente a ello, también se pueden visualizar los datos que comprenden dentro de los procedimientos de selección. Por ejemplo, acá pueden ver que existe una vinculación con un contrato en el SEACE. Contrato SEACE. Y a su vez también pueden ver que aquí se relacionan los datos de un RUC, un registro único de contribuyentes, y un proveedor. En la parte inferior pueden ver el proveedor. Hablamos también del registro único del contribuyente. Muy bien, señores. Entonces ustedes pueden ver que tenemos aquí una serie de datos y podría yo seguir exponiendo mayor cada uno de ellos. Entonces, con todos estos datos que visualizan en un registro, los vamos a exportar. Vamos a exportar estos datos, ¿no? Cada uno de estos códigos los vamos a exportar en una hoja de cálculo Excel. Microsoft Excel, ¿no? Vamos a ver. Aquí estamos avanzando. Entonces, ¿cuál sería la dinámica, la metodología que vamos a seguir? Toda la información que tenemos nosotros en un primer nivel, pueden ver que se puede obtener a través del CIAF. A través del CIAF. Y como ustedes conocen, a través del CIAF, vamos a poder detallar cada uno de estos registros en una hoja de cálculo Excel, la misma que vamos a poder transformar con diferentes procedimientos o técnicas adicionales. Ustedes conocen que existen tablas dinámicas, existen macros, incluso no solo en hoja de cálculo Excel, sino que también lo pueden hacer con Microsoft Power BI, entre otros. Pero no solo eso, miren ustedes que de forma complementaria, nosotros en la parte gubernamental trabajamos con un sistema que orienta una gestión administrativa. Y es así que ustedes pueden ver que tenemos el CIAF y por otro lado también corresponde lo que es el SIGA, ¿no? Toda la información relacionada a la documentación fuente, órdenes de compra, órdenes de servicio. Y vamos a revisar eso un poquito más adelante. Pero de estos sistemas de información vamos a exportar en una base de datos, en hoja de cálculo Excel, en un primer nivel. Y pueden ver que en ese paso número 2 se comienza, en este caso, a reordenar, reestructurar esta información para dar cobertura al análisis de los saldos de las cuentas contables. Eso es. Entonces, en un primer momento, podemos exportar esta información de una hoja de cálculo Excel y que en una primera vista
podría ser información que esté desordenada, ¿no? Una primera impresión, wow, ¿qué es esto? Tantos datos, me voy a marear. Y es aquí donde nosotros vamos a ver, vamos a hacer una revisión el día de hoy, cuáles son los datos esenciales que requerimos para llevar a cabo la elaboración de un análisis de saldo de cuenta contable. A su vez, vamos a ver que existen también de estos datos, se le pueden dar distintas formas bajo un enfoque Big Data. Y para ello, miren, de toda esta información, pueden ver que tengo acá el auxiliar estándar de diferentes unidades ejecutoras. Y como ejemplo, estoy considerando acá un pliego presupuestario que tiene 9 unidades ejecutoras y puede representarse esta información incluso con gráficos para una presentación adicional o complementaria. Muy bien. Con ello, vamos a ver que se puede ordenar esta información, se le puede obtener un valor agregado, y es así que estos datos los exportamos a través del CIAF. Entonces, en un primer momento, aquí les traigo una ruta para los colegas, de dónde vamos a obtener esta información. Pueden ver que en el CIAF tenemos un módulo administrativo. Vamos a ver esto rápidamente, que el tiempo no nos gane. CIAF, módulo administrativo. Y es en esa parte que vamos a ingresar la opción de reportes, CIAF, formato CIAF, ahí pueden ver las flechitas. Al ingresar a formato CIAF, ustedes pueden analizar la información de la ejecución de presupuesto de gastos, presupuestos de ingresos, así como también operaciones sin afectación presupuestal. Con ello, esta información la van a poder exportar en distintos formatos. Ya corresponda acá a lo que nos interesa es en Microsoft Excel. Se puede exportar esta información y llevar a cabo la exportación, podamos entonces ordenar estos mismos para realizar los análisis y tener un adecuado juicio profesional. Veamos entonces. Es así, en este ejemplo, que ustedes pueden ver que dice exportación de datos, hemos podido relacionar rápidamente que tenemos un número de expedientes ya. ¿Se acuerdan? Que cada registro se relaciona con un número de expediente CIAF. Un número de expediente CIAF. Es más, si hablamos en materia de bienes y servicios, podríamos corresponder que existe un registro único de contribuyentes, existe un proveedor, y claro está que si hablo de una contraprestación, existe un documento, un acuerdo vinculante, que se perfecciona a través de una orden de compra, una orden de servicio, entre otros. En este ejemplo, pueden visualizar que tengo aquí una orden de compra, el documento de fase de compromiso, la numeración y la fecha respectiva. Así como tengo la orden de compra, el documento fuente que da origen, vemos que aquí existe una línea de tiempo en una ejecución contractual. De este acuerdo vinculante, esta orden de compra, existe una guía de internamiento, los bienes que se tienen que internar en el almacén de la entidad, y con la confirmación, la recepción satisfactoria de los mismos, se procederá con la ejecución presupuestaria a nivel de fase de vengado. Eso es. Entonces, en el devengado tenemos las facturas, tenemos la fecha. Entonces, con ello pueden ver cómo existe una correlación de fase de ejecución presupuestaria. Es así, de esta forma, que vamos a ver que estos gastos representan una partida, un clasificador económico. Y lo que nos interesa, ¿no?, es conocer el detalle y la glosa que refiere a este registro. Por ejemplo, acá tengo una orden de compra, tengo la factura, tengo el clasificador, tengo el proveedor y el RUC. Pero yo necesito qué compra se ha realizado. Entonces, obteniendo de las glosas del CIAF, podríamos visualizar nosotros que tenemos a veces glosas que son muy genéricas o generalizadas. Y es aquí donde se requiere tener una información complementaria. Por ejemplo, dice adquisición de ciertos bienes, materiales de limpieza. Pueden ver que aquí tenemos también el importe por cada documento fuente orden de compra en base al devengado que se ha venido registrando. Para ello, podemos notar que es información insuficiente, ¿verdad? Nosotros como contables requerimos una información más expansiva respecto al detalle. ¿Qué ítems o ítems corresponden a esta orden de compra? Exacto. La naturaleza del bien. ¿Corresponde un bien suministro? ¿Corresponde un bien de capital? Vamos a ver si en una orden de compra existe una serie de bienes, ítems que corresponde a una diferencia correspondiente, si va a ser un suministro, bien de inventarios, o va a corresponder de repente un recurso que involucre dentro de propiedades, planta de equipo, ¿no? Para ello, entonces, vemos que es importante complementar esta información con fuentes de estos sistemas. Vamos a ver. Con esto, pueden ver que podemos hacer una revisión más completa desde la propia auxiliar estándar. Vamos a ver que aquí tenemos también una información del formato CIAF que hemos podido referir hace un momento. Hacer una revisión por partidas, por específica, que permite conducir esto a un proceso también de conciliación financiera presupuestal. Vamos a ver de forma complementaria que no solo vemos la base presupuestaria, sino que también vamos a complementar esto con información contable, ¿no? Así como hemos visto los clasificadores, las partidas presupuestarias, vamos a ver también las cuentas contables.
Vamos a ver las cuentas contables. Para ello, ingresamos también al módulo, módulo contable, y puedan notar que tenemos también una opción de reportes, libros contables, y aquí vamos a hacer mención a la revisión del auxiliar estándar. En el auxiliar estándar, ustedes van a poder tener, como podemos decir contablemente, el alma del CIAF. Todos los registros contables están en el CIAF. Y la forma de obtener todos de forma completa corresponde a través del auxiliar estándar. Entonces, con el auxiliar estándar vamos a poder exportar una hoja de cálculo y elaborar cualquier tipo de reporte respecto a una información contable. Cualquier tipo de reporte, porque esa es la fuente de información de estos datos que me permite construir anexos financieros, análisis de cuentas contables, incluso podríamos hacer el constructo de base de información para los estados financieros, como por ejemplo el estado de flujo de efectivo, entre otros. Con ello, vamos a hacer una secuencia ordenada de exportar esta información en hojas de cálculo Excel, y en el mismo sentido, ¿no? Le vamos a dar las formas necesarias para poder representar en una hoja ordenada, clasificando por cuenta contable, por su cuenta, denominación, entre otros. Con ello, ustedes van a poder tener una información del periodo vigente. Es decir, si yo ingreso al auxiliar estándar de un periodo 2020, voy a poder exportar toda la información contable de dicho año, del año 2020. Nada más. Todos los registros, cuenta por cuenta, de todas las cuentas contables, incluso activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, entre otros. Vamos a poder obtener toda la información contable. Como le digo, es la fuente base para poder generar cualquier tipo de reporte de información contable. Con ello, vamos a poder entonces recapitular, recopilar estos datos, ordenarlos al gusto del propio usuario, de tal forma que ahora vamos a hacernos las siguientes interrogantes. ¿Qué información debe contenerse mínimamente en un análisis de saldos de cuentas contables? Vamos avanzando en ello para poder conocer cuál es la información esencial que debemos tener nosotros. Y miren, esto es un ejemplo muy sencillo que se aplica hoy en día en el sector público. Podemos revisar, ¿no? Ustedes pueden decir, muy bien, en mi balance de comprobación tengo un saldo de la cuenta contable, vehículos, maquinarias y otros, un saldo contable acumulado de 114.000 soles. Miren, como un ejemplo. Ahora la pregunta viene a ser, esos 114.000 soles, ¿cómo están compuestos? ¿Qué equipos, qué vehículos? Ahí digamos una divisionaria de equipos computacionales y periféricos. ¿Qué bienes referencian estos 114.000 soles? Esa es la interrogante. ¿Serán laptops? ¿Serán equipos de cómputo? ¿Serán impresoras? ¿Qué corresponde a ello? Entonces, tenemos que hacer un análisis de saldo de cuenta contable para poder descomponer este saldo de cuenta contable por registro, de tal manera que podamos utilizar el juicio profesional para considerar si corresponde o no corresponde este registro en el marco de esta cuenta contable. ¿Será un repuesto accesorio? ¿Será un gasto? ¿Será un activo? ¿Será un bien no depreciable? ¿Qué podemos decir al respecto? Entonces, es así que para ello resulta necesario que nuestros análisis contengan la siguiente información. En primer lugar, se requiere contar con la información del año expediente CIAF. Requerimos contar qué registro, qué expediente CIAF. Ustedes han podido ver que es una base de información esencial para poder identificar cada registro, cada transacción. De esta manera también hemos hecho una revisión de la normativa y en todo momento, ¿qué se hace? ¿No? Se hace mención a la documentación fuente. Entonces ahí pueden verlo, documento fuente, por cada fase. A su vez, obviamente, vamos a hablar del número de documento fuente, la fecha del documento fuente. Esta es la documentación que vamos incluso a poder expedir en un archivo digital, un acervo documentario, entre otros. Y claro está, de forma complementaria, según corresponde en materia de adquisiciones de bienes y servicios, corresponderá también un registro único de contribuyentes, ¿no? El RUC, el proveedor. Para esto, también conectamos con información presupuestaria, tal cual corresponde a la fuente de financiamiento, el rubro, el tipo de recurso, las metas presupuestarias, el clasificador económico, y algo que también es esencial, corresponde obtener, es a la glosa, el detalle de cada registro, ¿no? Ahora, como ustedes han podido ver en ese momento, el ejemplo que les he puesto, podríamos entrar en una situación de riesgo, ¿no? Que al revisar un registro contable tenemos un importe bruto, es decir, lo que falta es obtener el detalle de qué bienes referencian esta orden de compra. Entonces, es en esa medida, señores, que vamos a requerir también nosotros contar con un detalle de los ítems, ¿no?
cantidades en materia de bienes. ¿Qué bienes corresponden a esta orden de compra? Y así decomponer para poder reclasificar si corresponde o no corresponde a un activo no financiero, si corresponde a un suministro, inventarios, propiedades, planta de equipo, entre otros. Con ello, pueden ver que se podrá adicionar información complementaria, adicional, que a mayores atributos tengamos sobre un registro contable, más panorama vamos a poder tener para tomar decisiones sobre cada uno de ellos en la revisión que podamos realizar en este marco de proceso de depuración y sinceramiento contable. Claro está que cada registro, cada transacción va a involucrar sobre este detalle de los análisis, identificar el respectivo saldo de cuenta contable. Eso es. Aquí les hago mención, ¿no? Un pequeño listado. Claro está que podríamos incluso agregar mayores datos, por eso he puesto otros información adicional. Por ejemplo, yo identificar que una transacción corresponde de un procedimiento de selección, ¿no? De repente corresponde la información que vincule a un contrato se hace, ¿no? Puede vincular de repente información complementaria de proyectos para hacer las liquidaciones financieras, para llevar a cabo, en este caso, la revisión de las construcciones en curso, entre otros, ¿verdad? Entonces puedo yo generar o dar mayores atributos en estas codificaciones que se van a poder complementar para contar con mis análisis de saldos de cuentas contables. Eso es. Esto va a facilitar al contable tener un juicio profesional adecuado de datos que permiten, en este caso, calificar cada transacción si corresponde o no corresponde a un error de ejercicios anteriores. Muy bien. Entonces, señores, miren, aquí les traigo un claro ejemplo de lo que hemos recapitulado en la PPT anterior, qué documentación mínimamente o qué datos debemos contener en un análisis de saldo de cuenta contable. Y es por ello, ¿no?, que aquí les traigo, miren, un caso muy sencillo y práctico que podamos identificar. Por ejemplo, habíamos hecho mención nosotros que corresponde el año, el expediente CIAF, la documentación fuente que corresponde ya sea por fase, por compromiso, por devengado. En caso de materia de bienes y servicios, pueden ver que podemos ver con contraprestación un RUC, un proveedor, la fuente de financiamiento, y la meta presupuestaria, el clasificador económico, ¿por qué no? También contar con la glosa y el respectivo saldo de cuenta contable. Pero si hacemos mención a ello, aquí en esta línea pueden ver que tenemos tres secuencias. La primera podríamos corresponder, que es un saldo contable acumulado que se da a una fecha de presentación. Miren, ¿cuál es el saldo contable acumulado? El saldo contable acumulado son 360.800 soles. Entonces, muy bien. Ese es el saldo contable que tengo en mis estados financieros. Perfecto, ya está, muy bien. Voy a comenzar a descomponer. Y al momento de descomponer, vamos a la auxiliar estándar, revisamos registro por registro, nos damos con el siguiente detalle, ¿no? En el año 2020, miren, tengo dos registros. Estos dos registros, pueden ver aquí, miren, lo voy a colocar, a ver, con otro color. El registros, expedientes IAF, derivan de una orden de compra, ¿no? Tenemos acá orden de compra 5831, 6530. Pueden ver la fecha de cada orden de compra. Entonces, con ello, hablaríamos de dos adquisiciones que se han venido dando con su respectiva factura, ¿no?, la fecha de la factura. Vemos el proveedor, el rubro de fuente de financiamiento, la meta presupuestaria, el clasificador, y vemos aquí el detalle, ¿no?, la glosa que corresponde a estos registros. Vean aquí, esta es una situación real, ¿no? Adquisición de 40 parlantes, amplificadores portátiles. Miren, si hablamos mención, dice, adquisición de 40 parlantes, amplificador portátil. Y hacemos mención que el monto total que se tiene por esta orden de compra es de 2.800 soles. Miren, eso está formando parte de una cuenta contable de activos, ¿no?, que pueden ver equipos computacionales y periféricos. La pregunta sería, ¿está correctamente contabilizado estos parlantes en una cuenta del rubro de propiedades, planta y equipo? ¿Sí o no? Si sacamos una razón de 2.800 soles sobre esos 40 parlantes, ¿cuánto equivale cada uno? Al toque ustedes comienzan ya a hacer las divisiones, sacar calculador, entre otros. ¿Corresponde o no corresponde estos bienes calificar como un activo fijo? ¿Califica o no califica? ¿Qué dicen ustedes? Y en otro momento podemos ver aquí, en la parte inferior, de adquisición de 40 laptops portátil y accesorios, por el monto total de 108.000 soles. ¿Qué podría manifestar? Entonces, en una primera impresión, el contable dice, bueno,
108.000 soles. Bueno, es un importe significativo. Yo podría sacar que cada laptop equivale a ese monto relacionado, ya está. Pero es en esta parte donde a veces, por efectos de evitar la fatiga, ¿no? O la convencionalidad que se da, bueno, ponlo todo en este clasificador. No te preocupes, es una orden de compra de varios ítems. Todo ponlo en este clasificador, no te complique la vida, puede decirte el presupuesto, no te complique la vida. Dale nomás, no te preocupes, en este clasificador. Y luego, cuando vamos a la parte contable, patrimonial, es ahí donde surge el problema. Porque podríamos ver que posiblemente, por error, esté contabilizado dentro del rubro de vehículos, maquinarias y otros, es decir, activos fijos, cuando no corresponda. Posiblemente esto corresponda de repente a repuestos y accesorios. Ahora, cuando vemos en la parte inferior, adquisición de 40 laptops portátiles y accesorios, ¿qué accesorios serán? Serán suministros. Todo debe formar parte del coste de un activo fijo, es decir, dentro del rubro propiedades, planta y equipo, o debería pasar en cierta medida como suministros de funcionamiento, calificarse como parte del rubro de inventarios. Entonces, con esta información todavía queda una brecha de hacer una información adicional, una revisión adicional del documento fuente, revisar ítem por ítem o ítem por ítem, ¿no? ¿Qué bienes corresponden a cada documento fuente? Y esto se da en la situación actual, ¿no? Y esto lo hemos podido ver de los casos prácticos que se han podido tener con varios colegas en este marco de la revisión de los saldos de las cuentas contables que se vienen dando en los diferentes periodos. Y más aún, ¿no? A veces podemos decir, miren, son 360.800 soles el saldo contable. Ya, perfecto, ya tengo acá. Pero este es movimiento del año 2020. ¿Qué sorpresa nos damos? Cuando vemos esta revisión del auxiliar estándar, nos damos con la sorpresa. El 1 de enero se registra un acierto de apertura de 250.000 soles. ¿Qué podríamos decir? 250.000 soles. Ahora, ¿desde qué año será origen este movimiento contable? Y a veces, cuando comenzamos a revisar, descomponer, ingresamos al 2019, 2018, 2017, 2016. Es más, podríamos incluso tener como origen el primer registro que se haya tomado en cuenta al respecto desde el año 2006. Entonces, ¿qué bienes son los que corresponden a identificación y forman parte de este saldo contable acumulado? Es ahí donde viene el trabajo de una revisión, de analizar las de cuentas contables. Y más aún, cuando incluso muchos colegas me dicen, en mi entidad tengo complicaciones. ¿Por qué? Porque no se llevan a cabo los inventarios. ¿Por qué no son inventarios físicos? No tenemos recursos para hacer un inventario físico. Un proveedor nos quiere cobrar 100.000 soles, 200.000 soles por el universo de bienes que tenemos. Un procedimiento de selección. ¿Qué podríamos manifestar? Se requieren recursos públicos. Pero por lo menos debemos llevar un punto de partida para hacer una reconstrucción de toda esta información desde origen para efectos de tener información completa que permita al contable tomar decisiones, ¿no? Eso se toma como base elemental para poder hacer una revisión y una calificación por cada registro. Porque así, como ustedes pueden ver sobre este análisis, hay información que permite complementar todavía con mayores datos para tomar decisiones. Caso contrario, esta información todavía no me da luces para identificar si corresponde o no corresponde dentro de estas órdenes de compra, identificarse activos fijos o si son suministros. O de repente bienes no depreciables. Claro, hay varias hipótesis, ¿no? En primera impresión. Entonces es lo que tenemos que hacer. Ahora, ingresar este asiento de apertura y hacer la respectiva descomposición. Año por año, ¿no? Retroceder año por año. Con esto, vamos a poder ver que les muestro en pantalla un formato de una orden de compra, guía de internamiento que se obtiene desde el SIGA, ¿no? Este es un reporte que se obtiene a través del SIGA, ¿no? Que es otro sistema de gestión administrativo que tenemos en el sector público. Y en este orden de compra y guía de internamiento, ustedes pueden visualizar que es muy importante identificar, existe de esta forma un universo de datos, ¿no? Entre ellos tenemos acá la codificación del catálogo del bien, ¿no? Pueden ver papel BOM, ya está, unidad de medida, pueden ver el precio unitario, monto total, y de esta forma también se relacionan datos complementarios como centro de costo, el número de pedido, pueden ver el proveedor, etc., ¿no? Datos que se complementan a esta transacción. Y en el lado derecho pueden ver que tenemos información complementaria como de efectos presupuestales. Eso es, efectos presupuestales como la meta presupuestal, la cadena funcional problemática de gastos, rubro fuente de financiamiento y clasificador, entre otros. Entonces con ello ustedes visualicen que en esta orden de compra, así de sencillo, yo puedo exportar estos datos en una hoja de cálculo Excel. Y a raíz de ello, yo
tener una información más robusta, completa, una información, una base de datos consistente con estos atributos adicionales que podemos agregar. Es más, no solo hablamos de órdenes de compra, sino que también hablamos de notas de entradas de bienes que se ingresan al almacén, ¿no? Que pueden constituir de bienes transferencias sin contraprestación, una donación que nos haya llevado a cabo un cooperante, una ONG, un reingreso de bienes al almacén de la entidad, entre distintas formas, ¿no? Pero que no derivan principalmente de una erogación de gastos, no corresponden a una afectación presupuestal. Con ello, también hablamos de un movimiento de bienes de almacén, ¿no? Hablamos de un pedido de comprobantes a las entradas, orden de compra, adquisición o sin contraprestación, y también complementamos, así como tenemos ingreso de bienes al almacén, también las respectivas salidas. Ahí pueden ver, ¿no? Cada uno de estos documentos constituyen fuente contable, fuente contable. A su vez, vamos a ver que esta información que yo les hago conocimiento se puede exportar en una hoja de cálculo Excel, como visualizan en esta pantalla. Vean que en el SIGA, su módulo de logística, su módulo de almacenes, hacemos ese orden de datos, seleccionamos movimiento de entradas, salidas, por periodo mensual, y te permite exportar en una hoja de cálculo Excel. Llevamos a cabo la exportación y tenemos los siguientes datos. Miren, justo lo que necesitábamos en materia de bienes. Vean acá. Tengo orden de compra, el clasificador, la cuenta contable y cada uno de los ítems. Ítems o ítems, como le queramos decir. Entonces pueden ver que en una orden de compra existe una cantidad de bienes, ¿no? Detalle de los bienes, la unidad de medida, la cantidad de peso unitario y el valor total. Y esta información se representa por cada orden de compra. Entonces, aquí pueden notar que no solo vamos a recabar información del SIGA, sino también información complementaria desde el SIGA, ¿no? Revisar 2020, 19, 18, 17, y así retrocediendo para darle consistencia a cada transacción que se haya contabilizado. Perfecto, señores. Entonces, pasar a ello, vamos ahora también a referenciar. Estamos retrocediendo, ¿no? 2019, 18, 17, 16, 15, 14, llegamos al año 2009, ya está. Y todavía tenemos un asiento de apertura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir retrocediendo 2008. Sigue siendo de apertura 2007, 2006. Hasta el primer registro que tengamos en el CIAN. A veces sucede eso. Y aquí les traigo, miren, una experiencia que se me presentó, en el cual en una municipalidad provincial teníamos este asiento de apertura. Y sobre este asiento de apertura, miren, en el 2009 tenemos una codificación de cuentas contables, y los cuales, si hacemos una comparabilidad con el asiento de cierre del año 2008, notamos que las cuentas contables son totalmente diferentes. Este fue un hito en la historia de la contabilidad, los cuales pueden ver las codificaciones tuvieron una modificación sustancial. Y es aquí donde yo les doy una correlación para poder ver origen, destino. Origen, destino. Entonces, si yo veo que tengo un movimiento contable que todavía refrena transacciones del año 2008, 2007, 2006, hay entidades que tienen incluso registros de información en el CIAP desde el año 99 incluso. Entonces tendrán que ir retrocediendo y llevando a cabo esta relación de la cuenta contable relacionada para marcar ese asiento de apertura hacia la continuidad del saldo contable acumulado. Aquí les traigo como ese ejemplo esta aplicación práctica que se hizo en su momento y lo tienen también como una orientación adicional, ¿no? Por cada cuenta contable. Y miren aquí, algo que me llamó la sorpresa en ese momento. Que aquí tengo un movimiento de construcciones, miren. ¿Qué tal? Tengo edificios no residenciales concluidos por reclasificar. Tengo aquí 60 millones de soles. Y las cuentas contables que veíamos anteriormente, les dará nostalgia, teníamos acá la cuenta 333, 336, pueden ver diferentes divisionarias para propulsar la entidad, y los mismos saldos contables se reprenden en una sola cuenta. Cuando los mismos se debieron referenciar por cada naturaleza, ya sea edificio o estructura, ¿no? ¿Pueden haber errores en la reclasificación? Claro que sí. En la reclasificación contable, que se haya dado del año 2008 al 2009, pueden haber errores. Porque a veces, en esos años, en la contabilidad, podríamos decir, como una hipótesis, el contable estaba de paso sobre un service, o no tenía la información completa, no tenía los inventarios, no contaba con análisis en ese entonces. Y bien, más aún que antes, la contabilidad se llevaba ya no solo con el SIAC, con otras aplicaciones informáticas. Y años atrás, lo veíamos en máquina de escribir, pueden ver que es una información que a veces tiene ciertas limitaciones. Y todas esas reclasificaciones, así velozmente, en una cuenta. Y eso es lo que también tenemos que recomponer, reanalizar propiamente dicho. Muy bien, señores. No solo vamos a ver cuentas patrimoniales,
sino que también resulta necesario que podamos llevar a cabo cuentas de orden. Entonces, es así, estoy muy bien con la hora, me falta muy poco, que podamos entonces seguir el aporte que damos nosotros como contables de ese enfoque de generación de valor público. Porque vemos que todas las entradas de información, esta información que se procesa, se analiza, nos da como producto los estados financieros. Esos estados financieros tienen usuarios, tienen beneficiarios de esta información. Y estos usuarios van a ser los lectores. Y principalmente entre ellos, en ese conjunto de usuarios principales, estamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y la teoría de la nueva gestión pública se orienta al ciudadano. Entonces, es así que la parte contable, esos estados financieros, constituyen un producto. Y ese producto debe constituir como una información útil para toma de decisiones, para planeamiento institucional, rendición de cuentas, transparencia, ¿no? La generación y la recuperación de la confianza hacia el ciudadano. Entonces, ahí pueden ver un enfoque productivo, estados financieros, un objeto social, ¿no? La contabilidad es una ciencia social, propiamente dicha. ¿Cuál es el impacto que se da hacia el ciudadano? Y es ahí donde estamos nosotros remarcando. Entonces, algo que les hago, miren, algo que es inspirador, yo lo acabo de revisar años atrás, ¿no? Años 90, entre otros. Existía una serie de instructivos contables y algo que es de repente motivador, ¿no? Y podríamos decir, en cierta parte, estos instructivos ya han pasado a reemplazarse con los nuevos lineamientos que emite el ente rector. Y podemos ver, ¿no? Este instructivo contable, miren, número 12, reestructuración de información y documentación contable, acciones a realizar. En ese instructivo te dice algo muy motivador. Vamos a cerrar esto. Dice, finalmente, probablemente no existe mucha información que analizar y falte mucho de ello. En todo caso, cualquier esfuerzo es mejor que nada si producto del análisis de información es preciso efectuar anotaciones que pudieran comprometer al activo, pasivo, patrimonio, que al darlo de ello pueda causar un menor riesgo. Entonces, señores, es aquí donde tenemos que dar todo el énfasis, el esfuerzo para poder conducir este proceso. Bueno, ya cerrando mi tiempo, voy a ver acá información complementaria respecto a un enfoque de Big Data, este análisis de los datos, narrar, en este caso contar historia con datos, que los números cobren vida, que referencien información consistente para la toma de decisiones. Y aquí les tengo una pantalla, ¿no? En el lado izquierdo tenemos datos desordenados y que los mismos se podían representar para un enfoque más de presentación, de rendición de cuentas, entre otros. Así que, señores, esa es la PPT final que dejamos aquí con todos ustedes. ¿Y en qué escenario nos encontramos? ¿La información es útil o no es útil? Esa es la dicotomía que nos deja entonces a nosotros hacer esa reflexión de que la información tome valor público, que sea útil para la toma de decisiones, y solo así los directivos, los tomadores de decisiones, los gerentes públicos puedan impactar positivamente en el Estado. Muy bien, señores. Entonces, finalmente, pues, para cerrar, vemos que tenemos una convención nacional GUBER que se va a desarrollar en la ciudad de Puno y están cordialmente invitados que vamos a abordar temas un poco más amplios respecto a una temática debidamente seleccionada y que permite tener ejes temáticos de mucho valor, principalmente lo que es planeamiento, modernización, contabilidad, lo que es tesoro, endeudamiento, compras públicas, ejecución de obras, y no podemos dejar de mencionar la integridad del contable en el sector. Muchas gracias, estimado Luis Miguel. Estoy atento en este caso a las interrogantes que pudieran existir para poder resolver. Gracias, colega Juan Francisco. Dejo a los participantes para que puedan formular sus preguntas. ¿Hay colegas? Bien, vemos que hay varias preguntas en el chat. Vamos a ver. Por eso ahí Muchas gracias, colegas. Sí. Ahí Francisco Chancafé. Es obligatorio que el área contable archive los documentos fuentes en forma física ante el avance de la tecnología. Muy bien, perfecta pregunta, ¿no? Porque ustedes han revisado todos esos aspectos normativos, se centran que en el registro contable debe estar debidamente respaldado con toda documentación física y o electrónica.
Y hoy en día, miren, yo les comento como una experiencia, y hay muchas entidades que ya no tenemos acervos documentarios. Los armarios llenos de documentos, ¿no? Los gabinetes, entre otros, pueden ver que lo tenemos todo en una carpeta digital. Y es más, muchas de las oficinas de contabilidad hoy en día tienen toda esta información en la nube. Es decir, un link Google Drive, un link entre otros, y tenemos las diferentes carpetas de libre acceso para toda la oficina. Entonces, la información se está salvaguardando, se está respaldando físicamente, ahora escaneándose, teniendo digitalmente, implementado también que ahora los documentos se generan en formato en PDF y se puede implementar también el uso de la firma digital, la RENIEC, ¿no? Tenemos el Refirma, una aplicación informática gratuita, basta que tengamos nuestro DNI electrónico. Y esa información que también ha sido valorada por parte de las respectivas instancias, que es válido dentro del sustento de un registro contable, ¿no? Entonces, para ello, ustedes conocen que de años atrás ya se hablaba de lo que es el programa Cero Papel o Papel Cero en muchas entidades, ¿no? Entonces, ese tema de la digitalización es un enfoque de traspasar nuestra participación también desde ese punto de vista con la transformación digital. Muy bien, Miguel. Colega Juan, ¿cuáles serían las cuentas contables que representan mayor impacto significativo en la presentación de los estados financieros? Exacto. Justo para ello, ¿no? Usted puede notar, colegas, que una situación problemática que muchos colegas nos van haciendo así en conversaciones, en reuniones de trabajo. Recientemente hemos tenido una sesión de revelamiento de situación problemática para el tema del Uber, y un alcance que se dio fue el análisis de los saldos de las cuentas contables de las construcciones en curso. Las construcciones en curso, ¿no? Que derivan en este caso el costo directo, gastos de supervisión, gastos generales, expediente técnico. Pueden ver que este conjunto de costos me da el costo real de una obra. En cierta medida, sean atribuibles a la generación de un activo. Pero ¿cuál es el problema? Que estos saldos de cuentas contables no se han venido analizando de forma continua, de tal forma que es una situación problemática porque vemos que es una bolsa de muchos registros que requieren reordenarse por cada proyecto de inversión. Alternativa de solución, ¿no? Darle ese empoderamiento, ese enfoque, asignaciones de recursos públicos para la liquidación financiera, técnica y financiera de las obras públicas, ¿no? Es un trabajo titánico, la verdad, estimado colega, ¿no? Colega ¿Verdad, Juan, Luis? sí, así es. Colega Juan, en el caso de, por ejemplo, de carreteras y puentes en zonas donde han estado en emergencia por el tema del fenómeno del Niño, ¿qué documentación sería suficiente para poder retirar de los estados financieros esos valores, ¿no? Porque el puente ya no existe, van a construir otro puente, entonces muchas veces no se tiene claro, muchas entidades, porque siempre me lo han consultado, qué documentación sería válida para poder dar de baja todos esos valores, ¿no? De los estados financieros. Perfecto, ¿no? Como usted mismo menciona, colega, es otra vez, ¿no? Recapitulamos, la problemática la tenemos en las obras públicas, porque referencian información de años anteriores, y en este caso vemos que muchas de las construcciones en curso, miren, a pesar que estas obras ya han culminado en cierta medida, y algunas se encuentran en prestación de servicio público, y encima no están liquidadas, vemos que existe una negligencia administrativa, o también técnica de la parte de ingeniería. Pero, ¿qué sucede cuando existe un deterioro? O sea, un deterioro por daños físicos que se vaya abordando sobre estos activos, propiamente dichos, a pesar de que algunos no estén liquidados y aprobados con una resolución de alcaldía, gerencia general, entre otros. Para estos casos, siempre vamos a centrarnos sobre lo que predomina, ¿no? La esencia sobre la forma, ¿no? Ya sea en orden jurídico, orden administrativo. Lo que tenemos que ver que si vemos, obviamente, que tenemos una estructura, una edificación, una infraestructura pública, en este caso infraestructura vial, que está deteriorada, presenta un daño físico, debemos respaldar con toda la documentación fuente, técnica, para determinar el importe del servicio recuperable. ¿En qué medida podemos ver el daño, el deterioro que se registre sobre este bien? Entonces, ¿quién nos va a apoyar en ese sentido? El área técnica, ¿verdad? Entonces, la gerencia de ingeniería, la gerencia de obras, la gerencia de infraestructura, entre otros, hará un pronunciamiento, un informe técnico, una verificación física de esta obra y en cierta medida poder tener bases, fuentes de información para que el contable lleve a cabo con este respaldo técnico los respectivos registros contables. Y otra vez, muchas gracias por la pregunta, colega, porque
Eso lo respaldamos con el texto único del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Pueden ver Claro, el registro contable. un Perfecto. informe técnico de ingeniería y un informe de la policía o un parte de la policía es válido Claro, para sustentar. claro. Es más, ustedes pueden notar que tenemos también el apoyo de los veedores, ¿no? El órgano del Sistema Nacional de Control, los OSIS, también pueden participar como veedurías en ese tipo de acciones porque pueden ser montos significativos, pueden ser montos que son de impacto en los estados financieros y requieren un debido respaldo, una verificación. No solo eso, puede ser que también pueden intervenir en ciertas medidas, pueden derivar actos de corrupción, entre otros, también parte de la fiscalía, informes, peritajes, entre otros que hayan llevado. Todo este conjunto de elementos, de documentos, va a perfeccionar el sustento para que el contable pueda llevar a cabo el registro. Y miren, acá hay una alternativa de solución. Revisen ustedes el artículo 14, registro contable del texto único ordenado del Sistema Nacional de Contabilidad, en el cual establece el responsable no puede dejar de reconocer o medir estos actos hechos económicos ante insuficiencia de orden documentario, técnico, legal, entre otros, ¿no? Eso es lo que tenemos que recabar nosotros para llevar a cabo este registro contable. Muy bien. Hay una pregunta, colega, una última pregunta, porque hay varias acá. Dice, el reconocimiento, Beatriz Urbano, el reconocimiento contable generalmente por defecto se origina en el registro presupuestario. Los contadores deben regularizar mediante notas contables, pero mientras se mantenga ello, ¿cree usted que se mantenga el riesgo de saldos no reales? Exacto, ¿no? Es por eso, miren, ustedes mismos están haciendo exposición de los diversos problemas, porque ustedes son también conocedores. Pero, ¿cuál sería la solución? Una integración contable presupuestal que sea perfecta en el sentido de que no se cometan estos errores de emplear un clasificador incorrecto. Este clasificador que es incorrecto, obviamente impacta la contabilidad. Y la alternativa de solución es que cada vez llevemos una revisión más exhaustiva. Antes de llevar a cabo el registro del gasto de vengado, realicemos una revisión si corresponde o no corresponde al clasificador. Y es más, debemos fortalecer los equipos de presupuesto, las oficinas de presupuesto, quienes emiten las certificaciones de crédito presupuestario, también deben llevar a esos mecanismos de control. No todo puede recaer en el contable, ¿no? Que es el proceso del eliminado, sino anticiparnos ante ese conjunto de subprocesos, ¿no? Y desde origen. ¿Dónde es el origen? De los aspectos presupuestales. ¿Dónde es el origen? También del área usuaria, que generen estos requerimientos pedidos. Entonces, como les digo, no toda la responsabilidad recae en el contador, sino que recae en un trabajo a nivel entidad. Hay que sensibilizar, hay que capacitar. El correcto uso de los clasificadores puede repercutir, entonces, significativamente también en los estados financieros. Claro, o Solución, sea, bueno, claro, o sea, mire, es que se automatice, ¿no? bueno, por experiencias que he visto, y no se da uno, sino en muchos casos, que, por ejemplo, con orden de servicio, compran activos. ¿Por qué? Porque Es, el titular exige. No sé de dónde sacas, pero el hecho que tú compras. Entonces, compran con orden de servicio y después, cuando viene el fin de año, el inventario, el de patrimonio no conoce, no le comunicaron y dice, aquí viene sobrantes. Entonces, y yo le digo, pero ¿por qué tienen que sobrar? Entonces, hace un análisis. Entonces, llegamos a la conclusión de que las compras habían sido hechas con orden de servicio. ¿Por qué? Por orden del titular. Entonces, ¿qué medidas tomar ahí? En ese caso, la Dirección General de Contabilidad Pública debería realizar una sensibilización, una capacitación a los titulares, porque en realidad el titular no conoce el tema de presupuesto, no conoce el tema contable, de los efectos que van a haber. Entonces él dice, no, yo quiero un frigobar, yo quiero un aire acondicionado, no sé de dónde, pero lo compras. Entonces el de presupuesto muchas veces se ve presionado para poder atender ese pedido del titular. Entonces, ¿qué hace? Lo más fácil. Tengo un gasto corriente, de repente no me alcanza, hago una modificación interna, presupuestal, y le compro el aire acondicionado. Entonces, pero sí tiene un efecto porque va a impactar en el inventario de activos fijos, ¿no? Entonces, se arma todo un sanferrancho de tal manera de que al final, cuando se trata de conciliar, el contador va a conciliar con el de patrimonio, no concilia. Entonces hay que hacer notas contables para corregir eso. exacto, exacto, Luis Miguel. De verdad que
vamos a fortalecer esto con mayores capacitaciones por parte de la Junta, ¿no? Vamos a hacer esa propuesta de valor por parte de todos los gestores en las finanzas públicas, porque no solo es de parte de la Oficina de Contabilidad, usted también lo ha mencionado, la Oficina de Presupuestos también incide ahí. Perfecto. Muchas Bien. gracias. Bien, colega Juan Francisco, dado el tiempo limitado, le agradezco su participación y agradecer también a los participantes que buscando contar con mayor conocimiento de la teoría contable, del proceso contable, ¿no? Muchas gracias por esas reflexiones que ha dado y los ejemplos que ha puesto, ¿no? Queda claro. Entonces, de mi parte, le agradezco su participación. Gracias a todos los colegas. Gracias. Bien. Gracias, colegas. Nos vemos en el Uber. Nos vemos en el Google.